nos fuimos con los ganaderos, que son los primeros que dijeron, oye, a mí me están cobrando un dinero para poder sacar el ganado con los productores que me los venden. Por ejemplo, en una tonelada de maíz les piden 500 pesos. Por cada tonelada de trigo, 550. Por cada tonelada de sorgo, 200 pesos. Y así puedes ir enlistando poco a poco este impuesto criminal. Tienen a veces personas que los están siguiendo, personas que los vigilan, personas que a veces los tienen amenazados. Y hablamos con productores que decían, oye, me están quitando el costo de producción, pero yo no quiero hablar. Pero quiero que sepan que estoy sin lana y que estoy harto hasta la madre de que me quiten mi lana, ¿no? Decía, si yo digo más, van a identificar quién soy. Yo dejé Zacatecas porque me amenazaron. Desde la frontera. La Cámara de Diputados. Desde el lugar de la noticia. Sobreviví al huracán Otis. Colapsó el edificio de una escuela. Ha sido lo más brutal que me ha tocado cubrir. Hasta 30% son más caros los productos debido al impuesto criminal. Empezó con las cabezas de ganado y se trasladó a otros productos como el maíz, el trigo e incluso hasta la arena misma para hacer una casa. Una auténtica tragedia lo que está sucediendo en el norte del país. Esta es una investigación de César Méndez. No puede vender ni comprar. Si no le ponemos un alto a esto, ese cáncer va a seguir creciendo. Se cobra muchos productos en el campo mexicano, frutas, cítricos, granos y también el ganado. Pocos como Manuel hablan de él. Hoy este ganadero y comercializador en varios estados del norte se atreve a denunciar porque ha sido amenazado por un grupo criminal en Durango. Llegan a sus corrales con armas largas y amenazan a sus trabajadores. ¿Por qué lo estás denunciando? Porque si no le ponemos un alto a esto, ese cáncer va a seguir creciendo. Los señores van a seguir avanzando. No es nomás el ganado. Ahorita es el ganado. En Durango y en Zacatecas ya es con todo. Hasta con la arena para fabricar una casa. A Manuel le han exigido un pago de 7,000 pesos por cada cabeza de ganado que comercializa en Durango. Se lo cobran directamente al productor que le vende el ganado. Un becerro de 200 kilos vale 95 pesos el kilo, vale 19,000 pesos por cabeza. Ellos lo quieren comprar en 12,000. Entonces, ¿dónde está el negocio? De 12 a 19 son 7,000 pesos por animal. Ellos, ¿cómo le hacen para forzar? Pues le dicen que nadie más puede vender allí. Cuando nada más ellos pueden comprar, pues entonces la diferencia de precio es enorme con lo que castigan al productor. Le quitan 7,000 pesos por becerro, en una jaula son 700,000 pesos por un tráiler de becerros. El impuesto criminal es de casi el 30% de su precio. Lo cobran en varios estados. En Zacatecas así operan hoy. Este otro productor zacatecano salió expulsado hace un par de años. Prefiere el anonimato porque también fue amenazado por no pagar el impuesto criminal. Es de ley, te lo exigen. ¿Y si no lo pagas? Pues hay consecuencias, no te dejan trabajar, no te dejan vender y pues pasa a mayores. Así ocurre con el limón, el maíz, el sorgo y una larga lista dependiendo del estado. Este líder de agricultores pone otro ejemplo con los granos en el Bajío. Pagan un 10% de impuesto criminal por cada tonelada vendida. En la negociación del precio te dicen, nomás que te voy a descontar lo que me piden los muchachos. Y los muchachos son células delincuenciales que tienen conocimiento y amenazados a los acopiadores a partir del cobro de piso como este que se da en Guanajuato en materia de maíz, de sorgo y de trigo. Al final alguien termina pagando este impuesto de sangre. El organismo que agrupa a la mayoría de productores y comercializadores del campo estima que los productos se encarecen hasta un 20%. Al final toda esta extorsión nos acaba costando en el bolsillo entre un 10 y el 20%, desde extorsión en el campo a los transportistas. La extorsión está pasando a lo largo y ancho del país. Al final, la extorsión la terminamos pagando todos con productos más caros. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Muy buenas noches, bienvenidos a Detrás de los Hechos, un podcast en donde analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen
la noticia. El día de hoy nos acompaña César Méndez, quien es responsable de la investigación. Cárteles cobran hasta 30% de las cosechas y el ganado en el campo mexicano. César, bienvenido a Detrás de los Hechos otra vez. Alex, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo para hablar de un tema complicadísimo y muy interesante porque muchísima gente nos ha escrito justamente para hablar de este tema que hoy pues está en el tema de discusión, está en el foco de atención, mi querido Alex. Absolutamente, mi querido César. Y quisiera iniciar por el principio. ¿Cómo surgió la idea de irte a investigar los estados del norte del país? Fíjate que uno de los aspectos que hemos estado trabajando últimamente tiene que ver con el campo mexicano, pero a raíz de una declaración que vimos con un empresario, hablaba del impuesto criminal que empezaban a cobrarle a los agricultores, ganaderos, pero desde hace años se escucha, se sabe, pero nadie lo decía. A partir de ese momento tocamos base en la redacción y platicamos con el jefe y nos dice, vámonos a hacer esta nota, es muy interesante. Y a partir del momento en que logramos contactar a un empresario que literalmente da la cara, claro, nos echamos para adelante. ¿Por qué? Porque generalmente no quieren hablar de este tema. Es tabú para ellos, ¿no? Por eso cuando todo el mundo habla y se genera la crítica, dices, bueno, es que es muy difícil que alguien quiera dar la cara para hablar de un dinero que te cobran y no te lo va a cobrar alguien visible. Es alguien que todos le decimos el narco, el amigo, el maloso, el crimen organizado. Los muchachos. Pero los muchachos, para redondear con este reportaje que hicimos, es esta narcoinflación que se genera. La discusión surge a partir de este concepto. César, hay cosas que quedan fuera del corte final que se presenta en Hechos Noches con Javier Alatorre. Y sí quisiera preguntarte, ¿qué productos, cómo está la maniobra de la narcoinflación? Fíjate que podremos empezar a enlistarlo de esta forma. Hay un círculo de la economía, hay un círculo de productos, digámoslo, si lo podemos segmentar, porque eso fue lo primero que dijimos, a ver, ¿cómo vamos a sacar esto? Pues por los que sí quieren hablar. Nos fuimos con los ganaderos, que son los primeros que dijeron, oye, a mí me están cobrando un dinero para poder sacar el ganado con los productores que me los venden. ¡Ah, carajo! Lo habíamos visto con el limón, el tema que había sido noticia internacional, que los limoneros estaban pagando este dinero por caja, 2 pesos por caja. Pero cuando entramos al fondo del asunto con los ganaderos, hay un cuate que se llama Manuel Núñez, entró, valiente, dijo, vente, yo quiero hablar de él. Y la primera pregunta es, ¿cómo lo vamos a abordar? Primero, entrar con un tema del ganado que te cobran el 30%. Si lo ponemos en pesos, 19,000 pesos una res de 200 kilos aproximadamente. ¿Cómo se lo explicamos a la audiencia? Estos 19,000 pesos que tú querrías pagar en el mercado, no se los están pagando al productor. Llega un grupo de gente que te dice, a partir de ahora yo mando aquí. Esto ocurrió primero en Zacatecas, hoy está ocurriendo en Durango, y a partir de ese momento nos jalamos con él a hacer este reportaje y nos dice lo siguiente, 19,000 pesos era la base, hoy al productor le tienes que pagar solo 12,000 y el resto de los 7,000, la diferencia, no, eso se lo cobran los malosos, como dicen, al productor. Ese es como su derecho por sacar la res. Y cuando haces cuentas, empecemos por el tema del ganado y que es parte de todo este material que al final de cuentas no logramos sacar por los tiempos, dices, entonces entregas un ganado que te va a costar al año 250,000 cabezas entregarlas. Si hacemos las cuentas son 1,750 millones de pesos. El ganado para empezar. Claro. Y si empiezas a desdoblar el tema, hablas de que hay estados que lo están practicando ya contra el productor y el ganadero, el comercializador. Y el caso que nos platicaba este ganadero es Zacatecas. Sí. En Zacatecas esto ocurrió hace algunos años. Él salió de ese lugar por las condiciones de inseguridad. Claro. La amenazaron de muerte. Y hoy hablamos del caso de Durango y me dice, ¿sabes qué? Le voy a entrar a este tema. Y la primera pregunta que nos surge, yo creo que a todos es, oye, ¿no le da miedo? Y la respuesta es sí, les da miedo, pero es más el coraje, es más la frustración de que hoy dices, se está yendo el comercio, se nos está yendo el productor, y se empieza a convertir en un mercado solo donde si no actúas, este mercado te lo van a arrebatar como ha pasado en otros estados. Ese es el primer tema del ganado. Y ya cuando lo empiezas a platicar, y ya lo hemos visto en algunas otras coberturas, nos hablan de los cítricos, de los granos. El caso de los cítricos creo que ya lo hemos abordado y todo el mundo lo conoce porque es 2 pesos por cada caja de limón. Yo te voy a contar una cosa. Hace 7 u 8 años fui a Armería, Colima, y allí el productor me decía, a mí ya me cobran
50 centavos por caja. Ya desde entonces hablábamos de un costo. Sí, de una Ya narcoinflación. existía esta narcoinflación, que es un concepto, sí, se escucha fuerte, Sí, pero es polémico. esto existe. Ujú. Y si quieres, ahorita pasamos a ese tema, pero después de esto te das cuenta que los cítricos también tienen estos cobros. Estamos hablando del aguacate, Ujú. esto ocurre en Uruapan, también en Michoacán. Estamos hablando de limón, estamos hablando de las berries también. Y si Ujú. nos vamos ahora al caso de los granos, también ahí lo ponemos en el reportaje. Ujú. Es un promedio del 10%. Es muchísimo. Hay un líder también de agricultores justamente en el Bajío que nos habla mucho de este concepto. Si tú veías la nota, no hablábamos de montos brutos, pero sí hablábamos del 10%. ¿Por qué? Porque hay mucha información que nos proporcionó este líder también de agricultores. Por ejemplo, en una tonelada de maíz les piden 500 pesos. Por cada tonelada de trigo, 550. Por cada tonelada de sorgo, 200 pesos. Y así puedes ir enlistando Son cuotas. poco a poco este impuesto criminal que al final de cuentas poco a poco le va subiendo el costo a los productos desde la base del productor, del que corta, del que cosecha. Y de ahí se va dando un efecto dominó, mi querido Alex. Tengo que hacerte esta pregunta porque sí considero que es bastante importante. ¿Cómo le hacen las personas que se acercan a ti y te cuentan esta verdad? Vimos en el reportaje que ocurre que algunos prefieren el anonimato. ¿Cómo lo viven contigo? ¿Cómo se sienten al respecto? Es importante siempre que tú abordas este tipo de temas, que primero le des confianza para que pues te reciban, ¿no? Porque va a haber coberturas donde llegues y te digan, no, mejor ya no. Y nos ha pasado. Pero en este tema tan delicado, tan complejo, porque siempre andas tocando puertas para abordar este tipo de coberturas, y habrá quien te diga, sí, pero te doy los datos. No, pero te comento quién. A ver, de cuentas, cuando llegas con este tipo de gente, lo primero que te dicen, tengo miedo, lo quiero denunciar, cómo nos ponemos de acuerdo. Pero en esta cobertura fue interesante porque este empresario en especial, que además fuimos contactando con unos amigos, me pidió, sobre todo, y sabes que necesitamos ponernos de acuerdo, necesito que me garantices que vas a poner mi denuncia, porque si yo hablo y no la pones, o se queda en el olvido, ¿qué va a pasar? Sí, claro. En este caso había desesperación. En el otro había miedo porque el otro agricultor que viene de Zacatecas ya había vivido ciertos temas muy fuertes con su familia, que nos lo contó fuera de cámaras, pero que decía, si yo digo más, van a identificar quién soy. Ujú. Yo dejé Zacatecas porque me amenazaron de muerte. Me quemaron mi casa y muchas cosas más que puedes identificar y que poco a poco vas haciendo esa Sí, el relación rastreo. de hechos de él la es el gente. que Te dicen, habló. ¿sabes Sí. qué? Sí, pero anónimo. Ujú. ¿Cómo le genera esa confianza? Justamente a veces mostrándole tu trabajo, a veces prometiéndole lo que vamos a platicar desde un principio. Y con él fue esta promesa, porque ese caso todavía no teníamos confirmado hasta llegar a esta zona del norte. Por ejemplo, no me pongas dónde estamos, no digas dónde estoy. Wow, así a ese Eso grado es de... la primera condicionante. La segunda, necesitamos buscar condiciones de seguridad para nosotros Ujú. y también incluso para nosotros el equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando caes ese tema, te das cuenta que llegas a un terreno muy peligroso. El peligro real de que si te ven con la cámara, hay gente que está en estos lugares siempre como- escuchando. En el argot Como le dicen los topos. halconeos, Ajá. ¿no? Y siempre que llegas a un lugar te dicen, ten cuidado, cuídate con esto, cuídate con aquello, con dónde te vas a quedar, dónde comes. Y aquí fue eso. Primero, prometerle a la gente que no íbamos a revelar lugares. Ujú. Segundo, al otro empresario, que sí íbamos a revelar la historia. Claro. Fíjate qué paradójico, Sí, sí, sí. porque muchos te dan la información, te dan el tema anónimo, pero te dicen, no soy visiblemente público, nadie me conoce, pero sabes que anónimo. Y este empresario sí es conocido en el norte, es entrón, y él dice, yo voy para adelante No, porque estaba enojado. estoy enojado y estoy frustrado, y además estamos en un tema real. La economía del campo tiene un impuesto criminal que les está costando a muchos, y en el caso de ellos termina sacando a esta gente que está en la economía formal y los desplaza por una economía informal, Ujú. con impuestos criminales, con gente que está en una Sí. economía paralela. Y esa es la parte más interesante de esta narcoinflación que genera, porque nos guste o no, este 30%, este 10%, se lo están cobrando a alguien. Lo va endosando Ujú. el productor al comercializador, el comercializador a la tienda, al changarro, al mercado, y lo terminamos justamente, como dices, pagando nosotros. Ujú. Cuando tú llegas a la tienda, al súper, ya hay ahí un monto agregado de 2 pesos, de 1 peso, de 20 pesos, de 100 pesos,
Y ese lo terminamos pagando tú, yo, todos. Sí, ¿cómo es posible que esté el limón en 40 varos, no? Pues ya absorbimos ahí nosotros parte de ese impuesto criminal. Parte de esa pérdida. En el caso del maíz es bastante interesante también porque te dicen, oye, está baratísimo. En los mercados internacionales nos están pagando 4 o 5 mil pesos, depende de los meses que hables, pero y el tipo también de cambio también, el tipo de maíz. Pero aquí me dicen, yo para sacar mi maíz tengo que estar pagando estos 500 pesos, estos 200 pesos por tonelada. Y te lo van contando como algo que, sabes que yo doy la cara. Sí. Y aquí es el otro caso. Este líder de agricultores, habíamos inicialmente acordado ir a Guanajuato, pero por las condiciones de seguridad me dijo, ¿sabes qué? No. Sí, No puedo ir. Está muy caliente. No puedes llegar tú tampoco. Y como dice, está bien caliente. Y dijeron, ¿sabes qué? Vámonos para atrás. Y ya lo vimos en un punto neutro. Oye, César, aquí me voy a permitir hacer una pregunta un poco más personal, pero porque creo que sí es importante que las personas que les interesa por la práctica periodística, pues sepan mucho de lo que tú estás viviendo, porque te cuentan ellos con miedo lo que están viviendo. Pero también, César Méndez, ¿cómo vive este tipo de pues travesías? Porque te llevas incluso aquí a tu equipo, pues a lugares en los cuales, perdóname que así te lo planteé, tal vez no regreses como ha sucedido. Sí. Ese es algo cierto, ¿no? Así lo vemos siempre. Y el primer aspecto que tienes que asumir es que hay un riesgo mayor a cualquier cobertura. Porque para la gente que tú vas a ver, tienen a veces personas que los están siguiendo, personas que los vigilan, personas que a veces los tienen amenazados. Y justamente como es una economía que al final de cuentas distribuye mercancías, genera dinero, ahí tienen a la gente cuidándolos. Esa es la realidad. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ir y bajo esta condición, y tú me dices, ¿cómo vas a llegar? No, pues, por mis propios medios, me llevan, llego solo. Entonces esas coberturas además se convierten en algo distinto. Primero, hay que planear con ellos cómo te vas a desplazar. Ese es lo más importante. Equipo, la seguridad, y uno de ellos trae escolta. Ya trae escolta y camioneta blindada. Entonces, la primera condición que te tienes que buscar es asegurarte tú también. Entonces, eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Limitar el equipo también, porque no pueden ir todos. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Te costó trabajo llegar ahí a la comunidad? Sí, de hecho, nos tuvimos que encontrar en otra ciudad para poderte desplazar a esa ciudad, a ese rancho donde hicimos la gran mayor parte del reportaje. Tuvimos que hacer un traslado de 3 horas. Entonces, parte de la condicionante para que yo llegara a ese espacio seguro, nos vemos allá. Eso. ¿Sabes qué? Sí, yo te recojo allá, yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo. Tú en casa dices, me voy a esto, apagamos equipos, tenemos que cuidarnos, el mismo equipo hay que protegerlo, hay que ser lo más discreto posibles y vámonos. Ese es el otro tema. Pero sí hay un riesgo real para el ganadero, también para nosotros. Primero porque hay quienes al final de cuentas sí te dicen, ya no te quiero ver, ya no nos encontramos y ya no vas a llegar a ver a nadie. Entonces, afortunadamente aquí no ocurrió, pero el tema fue el traslado. El norte del país es un lugar muy peligroso. A mí en 2 ocasiones ya nos regresaron de una cobertura al aeropuerto o al hotel, justamente en Tamaulipas. Y aquí también había ocurrido algo, pues estamos entre Durango, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, todos esos estados que para nosotros sí es difícil llegar porque siempre vas a tener ese riesgo de que alguien te esté vigilando o a la persona que tú vas a ver. Y en este caso, si estás hablando de narcoinflación, de impuestos criminales, es gente que está en las ciudades pequeñas donde ellos operan. Ese es el tema. Primero, seguridad. Segundo, planear tu logística al máximo, reducir los riesgos, con quién te trasladas y si alguien te puede llevar. Porque al final de cuentas es eso. Si no haces alguna logística bien coordinada con ellos, te pueden encontrar, te pueden ver, te pueden grabar, pueden avisar. Entonces es algo real. Si, como dices tú, tal vez el hecho que puedas regresar a tu punto de partida, a la redacción en este caso, es una bendición. Una bendición, pero siempre que lo hagas bien. Sí, claro. ¿No? Porque hay lugares donde no puedes tomarte estos privilegios o ir con esa laxitud y tienes que llegar justamente cuidándote mucho y muchas veces es con ayuda de ellos. Tú te vas, pero el mayor riesgo es para el que se queda. Exactamente. El ganadero. Justamente quería preguntarte esa parte, César. ¿Cómo se quedan las personas que pues utilizaron tu trabajo para poner sobre la mesa un asunto importante, una denuncia? Porque tú te vienes para acá, pero ellos ¿con qué sensaciones se quedan? Sí, fíjate que una de las primeras cosas que yo les consultaba a ellos era, ¿estás
cierto de lo que me vas a declarar porque voy a exponer cabrón. tu caso a nivel nacional, te van a conocer, tú dices que quieres hablarlo así, hay riesgos. Y en la entrevista se lo pregunto, después de decirle, oye, ¿pero por qué denuncias? Porque estoy harto y estoy fastidiado. Y la segunda pregunta era, que no entró a lejos antes, ¿y no tienes miedo? Sí, tengo miedo, pero también estoy preocupado porque de mí dependen cientos, si no es que miles de familias de una cadena de producción del maíz, del ganado, en este caso de la crianza. Y entonces te das cuenta que muchos de ellos, o de miles de ellos, siempre va a haber alguien que dé la cara. En el caso de los limoneros lo conociste con Bernardo, en el caso de los de maíz lo conoces con Álvaro, en el caso de los ganaderos se llama Manuel, y en el caso de muchos otros productores que también se han acercado a nosotros a platicarnos sus historias anónimas, son esas caras que están allá pidiendo ayuda, que están hartas de que les pidan dinero, porque hay historias donde hablamos con productores que decían, oye, me están quitando el costo de producción, pero yo no quiero hablar, pero quiero que sepan que estoy sin lana y que estoy harto hasta la madre de que me quiten mi lana, ¿no? Pero tengo una familia. Entonces muchas de estas cosas las platicas con la gente y cuando piensas en que ellos se van a quedar arriesgándose en el norte, en el Pacífico, en el sur, donde tú quieras, es donde entras en esa disyuntiva, ¿no? ¿Dónde lo denunciamos? ¿Hasta dónde es? Yo insistí mucho con ellos en este tema, ¿no? Necesitamos ser claros a la hora de ilustrar cómo es este impuesto criminal. Porque en el limón lo dices, es una caja de 20 kilos, de 15 kilos, son 2 pesos por kilo, haces cuentas o por caja. En el caso del ganadero era difícil de entenderlo. Yo había hecho un par de reportajes del gusano barrenador y hace algunos años también del tema de los precios de la carne, la exportación, y te habían platicado muy indirectamente que había alguien o que había gente que se acercaba, había gente que te protegía, te exigía, pero no lo habías visto a este nivel, o llamémosle así, con esta alerta tan complicada, tan difícil con ellos que decían, ¿sabes qué? Estamos hartos y necesitamos hacer algo. Entonces es cuando te das cuenta que ellos en su lugar están viendo una historia muy difícil, están sufriendo mucho, están perdiendo mucho dinero, están corriendo muchos riesgos y justamente esto es el mensaje central o lo que a mí más me gusta de este reportaje. Me gustó ir con ellos, con todos los riesgos que conlleva, porque escuchas las verdaderas historias de la gente que sufre. Dices, hay quienes hablan del agua, hablamos de la economía, pero cuando escuchas que estás amenazado de muerte porque trabajas y te cobran un dinero y no tienes de otra, ese es el tema clave, es lo crucial. Sí, ¿Cómo hacer ese match entre que ellos no se arriesguen y logren denunciar esto? Entonces, esa es la parte con la que te quedas, ¿no? Y justo ahora yo hablo muy seguido con él porque pues, estamos dando seguimiento a su historia. Ahora déjame decirte otra cosa, que vamos, rompiendo con este tema de las malas noticias, ya han tenido acercamiento con él para poder protegerlo y para poder resolver este tema de ese mercado en Durango que los está acosando. Porque en el reportaje mostrábamos videos de circuito cerrado donde estas camionetas bajan 2 tipos con armas largas y así es como les van a cobrar. Claro. Ese impuesto criminal así se cobra. César, tengo que ir encaminando el episodio al final y quisiera preguntarte, porque tengo que hacerlo, así es nuestra responsabilidad, ¿qué papel han jugado las autoridades? Porque por lo que cuentas, parece que están a su suerte, abandonados. Ráscate con tus uñas, consíguete tu seguridad. ¿Qué papel han tenido autoridades municipales, estatales y federales? Es el segundo aspecto crucial de esto, porque surgen las denuncias, el coraje de esta gente, porque hay una inacción. Y si lo podemos poner en nivel estatal, bueno, municipal, estatal, federal, surge porque muchos de ellos empiezan a coaccionarlos para estos cobros, las mismas autoridades detrás de ellos cuidándolos. Y me dice, oye, viene un policía municipal cuidando al cuate este. Ese es mi primer coraje. No te voy a decir cuál de todo. Pero sí ocurre y sí lo ves. Es increíble. Entonces, el primer aspecto es ese. Empiezan a notar ellos que hay colusión. Hay una inacción en la policía municipal por obvias razones. La policía estatal nos puede ilustrar mucho el caso de Michoacán. Hay denuncias, ellos lo han manifestado. Fíjate, el caso de Zacatecas puede ilustrarlo. Este empresario había denunciado ante el gobierno estatal en Zacatecas, la administración pasada, que estaba ocurriendo esto, que les estaban pidiendo dinero, que ellos querían que intervinieran para poderlos proteger, para poder quitar a esta gente. Nunca intervinieron. Termina el caso,
los ignoran y salen de Zacatecas y se quedan con el mercado este grupo. Ese es el caso de la autoridad estatal. De la autoridad federal ocurre algo similar, porque ellos piden ayuda en ese caso de la Secretaría de Gobernación en su momento, del mismo ejército, para poder protegerlos en sus áreas donde trabajan. Pero déjame decirte que en Durango es un caso también sintomático. No hay quien los ayude. Ellos tocan la puerta del ejército específicamente y hay una inacción. Hay un desplegado que tuvieron que sacar justamente estos agricultores denunciando esto, porque ya tenían esta preocupación. ¿Qué va a pasar si siguen cobrándonos dinero y nosotros ya no queremos darlos, o cada día nos suben más? Porque el caso de todos, los duplican de un día para otro, te cobran más. No te dicen, oye, te voy a indexar a la inflación. Te dicen, ya no te cobro $1, te cobro $2. Exactamente. Ya no te cobro 1,000, te cobro 7,000. Y entonces cuando llegan estos momentos de hartazgo es cuando revienta, digamos, esta presión sobre esta olla de indignación de la gente, y es cuando empiezan a denunciar y se dan cuenta que pues están topando con pared. Esa es la realidad del país. Ellos no han estado viviendo más que una realidad de hartazgo general, ¿no? Y de que son ignorados. Eso ocurre en el centro, en el norte, y sobre todo en estos casos, porque hicimos esta radiografía nacional tratando de abarcar lo más que podíamos. Nos faltó ir al sur porque obviamente no entra tanta información en estos reportajes, pero ese es como el tema que nos puede redondear. Hay una omisión y una inacción con las autoridades, sobre todo federales, que son las que tendrían que atacar este tipo de problemas, porque es lo que nos decía también el ganadero. Es delincuencia organizada, es crimen organizado, eso lo tiene que trabajar y atacar. Son delitos del Foro Federal, como tú bien lo sabes, la autoridad federal. Ese es el gran tema. César, estamos llegando ya al final del episodio y sí me gustaría preguntarte, porque veo que traes tus notas y la gente muchas veces dice, es que no van, ¿no? O no están ahí. Tú estuviste ahí. Sí. ¿Qué le dirías a estas personas que van a ver el episodio, que conocen un poco de la situación, no es ajena, es generalizada? Un mensaje final para terminar. Claro, mucho de este trabajo que estamos haciendo es justamente por esas cientos de mensajes, cientos de denuncias que nos han hecho llegar de los mismos agricultores. Estuvimos ahí porque recibimos todas estas denuncias en el Bajío, en el norte, y que hoy, pues al final de cuentas, somos el único canal, el único mensajero que está a disposición de ellos para poder denunciarlo. Sí. Ese es el tema. Y déjame decirte otra cosa. Tan fuimos que ahora vamos a buscar otro punto para ir a escuchar más historias. Hay más gente que está denunciándolo y lo vamos a estar mostrando porque quieren denunciar justamente este hartazgo que tienen. Entonces estuvimos ahí para escuchar las historias, las estamos mostrando, y es muy interesante que en las redes sociales nos han llegado muchos mensajes de la gente denunciando todavía más casos de otros sectores, de otros productos específicos, de granos sobre todo, y que aquí lo pueden ver. Aquí lo seguiremos viendo, y justamente estos seguidores de este podcast es lo interesante, que hay más información. Mucho de este tema lo seguimos abarcando y lo seguiremos platicando, si tú también estás de acuerdo. Muy de acuerdo. Para denunciarlo, para mostrarlo y para hablar de esta narcoinflación que muchos decían no existe. Hoy no solo existe, está documentada, está tan mostrada que ha costado la vida de muchas personas en Michoacán, en el norte, en el centro del país, que desafortunadamente pues nos ha ayudado mucho a abrir las puertas para poderlo denunciar, mi querido Alex. César, pues terminamos como iniciamos, señalando que se vive una auténtica tragedia, no solo en el norte del país, sino en varios lugares de la República. ¿Pudieras compartirnos, si así lo decides, tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y conozca un poco más de lo que hace César Méndez en Fuerza Informativa Azteca? Así es, en Twitter, bueno, ahora ex, nos pueden seguir en @CésarMéndez28, en Instagram César Méndez TV. Ahí están a su disposición para que podamos escucharlos. Ahí siempre estamos pendientes de sus denuncias. Justo mucho de lo que vamos a hacer y que hemos estado haciendo en estos días ha surgido de ahí, mi querido Alex. César, muchísimas gracias por haber estado acá en este episodio. No, hombre, gracias a ustedes. Amigo. Un gusto. Gracias. Y pues únicamente un mensaje final. Por favor, no abandonen el campo. Les están pidiendo ayuda. Y nosotros no queremos contar mañana una historia más de tragedia. No podemos hacerlo.
No podemos permitirlo. Muy buenas noches, esto fue Detrás de los Hechos.